Certificación de semillas y viveros forestales. En Bolivia, de acuerdo a disposiciones legales, existe un reglamento que norma el uso y producción de semillas. El Programa Nacional de Semillas, dependiente del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, tiene a su cargo la supervisión y verificación de la calidad de todos los géneros y especies de semillas. Para llevar a cabo la certificación de toda fuente semillera o vivero forestal, se deben cumplir las disposiciones legales establecidas y en vigencia para la fiscalización de dicho material. Para alcanzar mayores rendimientos, uno de los elementos más importantes es el uso de semilla de alta calidad genética, física, sanitaria y fisiológica. Clase 1. Recolección, acondicionamiento y almacenamiento de semillas forestales. ¿Cómo y cuándo se realiza la recolección? Tomando en cuenta las etapas en la vida de los árboles, es decir, la floración, fructificación y diseminación de las semillas, se debe elaborar un calendario de recolección. Posteriormente, se determina la cantidad de semilla necesaria a recolectar, contemplando la disponibilidad de mano de obra, equipos y herramientas. De acuerdo a la especie, la época adecuada para la recolección es cuando los frutos están con una madurez apropiada. Por ejemplo, en frutos de especies que derraman la semilla, la recolección debe realizarse antes de que esto ocurra. En las otras especies, se cosechan los frutos y o las semillas usando técnicas e implementos adecuados. Dependiendo de la especie, se debe considerar el color del fruto y o de la pulpa, el llenado del fruto, la consistencia y o el peso del fruto, la humedad y la facilidad de desprendimiento de la planta. Técnicas de recolección. Existen varios métodos para recolectar los frutos y las semillas. Del suelo, recolectando frutos y o semillas caídas en forma natural. Por sacudimiento manual de los árboles o ramas. En muchos casos puede realizarse con la ayuda de sogas para sacudir y recibir las semillas sobre mantas o lonas. Colecta manual de los frutos de la copa de los árboles. De árboles en pie, utilizando equipos y herramientas. Herramientas y equipos para la recolección. Durante el proceso de recolección es necesario contar con herramientas y equipos que faciliten el trabajo. Escaleras, sogas, ganchos, tijeras podadoras, sierras, palo con tijeras o pico de loro, espolones, guantes, casco, arnés de seguridad, bolsas y recipientes de recolección, balanzas. Manejo de los frutos recolectados. Una vez recolectados los frutos, deben ser embolsados para su traslado con su respectiva identificación. En la identificación debe registrarse la especie, la fuente semillera, el peso, el número de árboles, la fecha de la recolección y el nombre del recolector. Se debe usar un envase que permita una adecuada ventilación y que evite el calentamiento y la alta humedad. Durante el traslado entre la recolección y el lugar de acondicionamiento, se deben tener los cuidados necesarios para evitar que los frutos sufran golpes, roturas y se aplasten. El traslado de los frutos se debe realizar en el menor tiempo posible. Acondicionamiento. Se entiende por acondicionamiento el desarrollo de las siguientes actividades. En los lugares destinados al acondicionamiento se deben secar los frutos y o las semillas exponiéndolas
En el exterior, al sol o la sombra, hasta lograr una humedad adecuada o que la semilla se separe del fruto. Luego se procede a una prelimpieza, que consiste en eliminar ramas, hojas, insectos, piedras y otros materiales que son contaminantes. Posteriormente, se realiza el proceso de separación de las semillas del fruto y la limpieza, selección y clasificación de semillas inmaduras, semillas livianas, pequeñas, deformes y partidas. Existen algunos métodos para realizar una adecuada limpieza de las semillas, por medio del viento, por flotación en el agua y usando zarandas para obtener semillas de tamaño uniforme. Luego se las envasa, guardando la semilla ya acondicionada en recipientes de plástico, yute o papel. Todos deben estar correctamente identificados. Almacenamiento. La conservación de las semillas bajo condiciones adecuadas hace que éstas mantengan su calidad hasta el momento de su comercialización. Las condiciones óptimas para el almacenamiento son un ambiente con buena ventilación, humedad adecuada y baja temperatura. Se debe evitar la presencia de luz directa. El almacén debe estar protegido de roedores, insectos y otras plagas. Los envases deben estar cerrados y correctamente identificados, conteniendo mínimamente la siguiente información: número de lote, nombre de la especie, procedencia, categoría, peso, fecha de recolección. Certificación de la semilla. Una vez almacenada la semilla, las oficinas regionales de semillas procederán al muestreo, análisis y etiquetado del lote semillero, y la muestra será sometida a las siguientes pruebas de laboratorio: humedad, pureza física, germinación. Con los resultados del análisis de laboratorio y habiendo cumplido con los requisitos de calidad de la especie analizada, se procederá al etiquetado de cada uno de los envases del lote semillero, documento oficial que habilitará su comercialización, distribución o donación. Clase 2. Producción de plantines en viveros forestales. El principal factor que motivará la creación de un vivero es la existencia de una demanda y de un negocio rentable en torno a la producción de plantines forestales. Los viveros son los espacios destinados a la producción de plantines en condiciones favorables a través de diferentes métodos, buscando plantines de calidad y a bajo costo de las más variadas especies y cantidades. ¿Cómo y dónde se establece un vivero? Para la instalación de un vivero es importante la selección del sitio, puesto que de él depende la calidad de plantas a obtenerse. Se deben considerar los siguientes factores: climáticos, sin temperaturas extremas, y preferiblemente similares a los sitios donde se efectuarán las plantaciones. Suelos planos o con baja pendiente. El vivero debe contar con agua de buena calidad y disponibilidad permanente. Debe contar con un camino de ingreso permanente, principalmente en la época de lluvias, y se debe disponer de mano de obra con experiencia en las labores propias del manejo de viveros. Todo vivero debe contar con un depósito de herramientas y materiales, platabandas, almacigueras, semisombras, depósito de agua y otros. Además, debe mantenerse limpio y ordenado. Planificación de la producción.
De acuerdo a la demanda existente, el primer paso es establecer un plan de producción. De este plan dependerá la cantidad, el tiempo de entrega y la especie de los plantines a producirse. Un plan de producción debe contemplar al menos los siguientes aspectos: cantidad de plantines a producirse por especie, determinar el área de producción, cuantificación y adquisición de materiales e insumos necesarios, disponibilidad de mano de obra, asignación de tareas y responsabilidades de acuerdo a las destrezas y habilidades del personal, determinación de los costos de producción y la utilidad, cronograma de actividades. ¿Cómo se maneja un vivero? De acuerdo a la especie, puede sembrarse la semilla en almácigo, directamente en bolsas o en el terreno previamente preparado. Almacigado de semillas. Generalmente se siembran en almácigos las semillas delicadas y pequeñas que requieren de cuidados especiales. Preparación del substrato. El substrato es el material, que puede ser arena y materia orgánica, que se prepara para el almácigo, donde se siembra la semilla. Por lo general, los materiales son previamente cernidos, eliminándose piedras, terrones, ramas y en lo posible debe esterilizarse. El substrato debe favorecer la germinación de la semilla y el desarrollo de la raíz. Para eso es recomendable que tenga una mayor proporción de arena. Se debe sembrar en épocas con temperatura adecuada para la germinación de la semilla. La densidad de la siembra está relacionada con el tamaño de las semillas y la cantidad de semilla debe estar en función al número de plantines que se pretende obtener. La profundidad de la siembra está en función al tamaño de la semilla. Por lo general, se entierra la semilla a una profundidad equivalente a 3 veces su tamaño. Es recomendable cubrir el almácigo con materiales que eviten la pérdida de humedad del substrato, es decir, paja, ramas, mallas sarán u otros. El almácigo debe estar constantemente húmedo para favorecer la germinación de la semilla. Debe regarse con mucho cuidado, con gotas finas y uniformemente. Una vez que emergen los plantines, se los pone en semisombra. A medida que se desarrollan, se va elevando el material que da sombra, hasta finalmente retirarlo pocos días antes del repique. Se debe verificar continuamente la ausencia de plagas y enfermedades para controlarlas oportunamente durante todo el proceso de desarrollo de los plantines. Normalmente se utilizan insecticidas, fungicidas y otros medios que pueden ser químicos u orgánicos. A fin de evitar la competencia a los plantines, se deben eliminar las malezas o plantas indeseables en el almácigo. Preparación de substrato y embolsado. El substrato es el material que se prepara para el llenado de las bolsas. Está compuesto por arena, limo o lama, materia orgánica, tierra vegetal, humus y tierra del lugar. Los materiales son previamente cernidos, eliminándose piedras, terrones, ramas, etc. Generalmente es un sustrato con mayor proporción de limo o tierra para que se pueda formar un pilón o terrón que no se rompa al sacar el plantín de la bolsa. Por ejemplo, una parte de tierra y una parte de materia orgánica. Repique. Es el traspaso de los plantines almacigados a las bolsas, donde permanecerán hasta tener un tamaño adecuado para su plantación definitiva. Lechado. El lechado es una mezcla preparada con agua y arcilla en la que se introducen las raíces de los plantines en el momento en que son extraídas del almácigo para ser trasplantadas a las bolsas. El lechado permite que las raíces entren rectas en forma vertical
en el momento en que son introducidas en los hoyos, evitando que queden dobladas hacia arriba. En algunas especies, como los pinos y cipreses, se debe aplicar tierra con micorrizas, que son hongos que favorecen un mejor desarrollo de la planta. Durante la extracción de plantines del almácigo, se procede a la eliminación de los plantines de tamaño pequeño, torcido, de aspecto débil y enfermos. Cuando las raíces de los plantines exceden de 4 a 5 centímetros, se los poda con tijeras. Una vez embolsado el sustrato, se lo riega un poco y se abre un pequeño hoyo en su centro donde se colocará el plantín. Después del repique, se debe regar abundantemente para que prendan los plantines.